Thank you. Nueva traducción viviente. ¿Lo tiene? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver, ¿para qué? Para ver lo que se me dirá. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Habacuc está diciendo, voy a subir a la torre y ahí me voy a esperar para ver, ¿para qué? Para ver lo que me va a decir el Señor. Porque cuando Dios habla, te pasa una película, te está dando una imagen. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Habacuc se estaba quejando. Muchos de nosotros nos quejamos con Dios porque caminamos en el Señor, estamos predicando, estamos orando por cierta situación y nos damos cuenta que no pasa cuando nosotros más estamos necesitando que ocurra y que pase ya, o cuando las cosas se están poniendo al rojo vivo. ¿No es así? Y venimos con Dios y nos quejamos. Habacuc se estaba quejando, pero Dios, en su soberanía, ya a él no se le escapa nada. Verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, lo que estás ¿qué? Viendo, ¿sí? Lo que estás viendo a través de lo que estás ¿qué? Oyendo. Ahora, ¿quién es el que te hace ver cuando Dios habla? ¿Quién es el que te hace ver? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice, escribe lo que estás viendo, lo que el Espíritu Santo te está poniendo en película, te está revelando, ¿sí? Y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Y aunque lo que ves, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda que vendrá, no tardará. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Él dice que el que la leyera, el que la está viendo, el que lea en ella, el que la vea, va a correr en ella hacia el futuro. O sea, está en el presente caminando en lo que Dios le está diciendo, en lo que el Espíritu Santo le está mostrando a través de lo que Dios está hablando. Tú corres en ello. Pablo dijo, he ganado ¿la qué? La carrera que me distes. Me espera la corona de la vida. A mí me sorprende cuando Pablo está ante el gobernador Félix, el gobernador de Roma. Y cuando Pablo está contando su conversión y está él hablando el por qué lo arrestaron y realmente no había nada por qué acusarle o por qué darle muerte como los judíos querían darle muerte. Pero Félix, el gobernador, se congraciaba con los fariseos, con los sacerdotes. Y bueno, ahí está Félix. Y después viene el rey Agripa. Bueno, después Félix termina su periodo, después viene Festo, otro gobernador.
y viene el rey Agripa a visitarlo y le cuentan sobre Pablo. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar con el rey Agripa. Y a Pablo ya lo habían azotado, ya le habían dado hasta por donde no. Pero a Pablo no le importaron los azotes, sino que Pablo le estaba hablando a Agripa y le dijo a Agripa: tú sabes bien todas estas cosas, porque estas cosas que yo te estoy contando no se dicen en un rincón escondidas. Le estaba hablando del evangelio. A él no le importaron los azotes, no le importó todo lo que le estaban haciendo. Él estaba corriendo en la visión. ¿Por qué? Porque Dios, en su llamado que Dios le había hecho a Pablo, en la carrera que él iba a correr, es que él iba a predicar a los gentiles, a las tribus perdidas de Israel. Entonces las tribus se perdieron entre las naciones gentiles, y Pablo iba a ir a predicar, para ir y cumplir el mandato de Cristo de ir y buscar lo que se había perdido, las 10 tribus de Israel que se habían perdido y se mezclaron entre los gentiles. Pablo sabía lo que estaba haciendo, y el propósito de Pablo era que Agripa se convirtiera. Por un momento Agripa le dice: oh Pablo, porque en eso Festo lo interrumpe, le dice: Pablo, las muchas palabras te han enloquecido. No, excelentísimo, le dice: yo no estoy loco, estoy loquísimo. Y ahí Agripa dice: por poco me persuades. Se metió un metiche ahí a interrumpir, como siempre, ¿verdad? Cuando andan en bola, empiezan a brincar como las gangas. Cuando tú vas a predicar y luego están ahí 2, 3, 4, luego empiezan a brincar como las gangas para sacar la semilla. Y Agripa le dice: por poco, o sea, si no entra Festo, aquí caigo de rodillas. ¿Comprendió? Ahora, cuando Dios habla, te está dando una imagen, te está pasando una película y te está dando el fin. Hay personas que dicen cuando van a ver una película: no me cuentes, no me la cuentes, ni me digas el fin, a mí no me interesa. A mí sí me gusta, porque Dios te pasa la película y te pasa el fin. A mí me interesa saber el fin. Yo sé el fin que me espera, ¿y usted? Yo sé el fin que le espera a los impíos, lo que le espera a los mundanos, y el fin que nos espera a los justos, hijos de Dios. Cuando usted escucha en lo natural las noticias y dicen, yo me acuerdo años atrás, no sé ahorita si lo siguen haciendo, pero pasaba que pasó cierta noticia que dicen hubo un tiroteo en Maryville y un hombre ocasionó tantas muertes y una mujer lo vio, y esta es la descripción del hombre. Entonces, ya en cuanto ella da la descripción del hombre, ¿qué era lo que pasaban ahí? Era un retrato hablado, ¿verdad? Una imagen de la cara del hombre. Entonces ya la ponía, ¿sí? Un retrato hablado ahí, esa era la descripción. Ahora, la descripción es un discurso oral, ¿entiende? Es un discurso oral en el que se explica una cosa o cómo es una persona para hacer la imagen, ¿sí? Para hacer la imagen. La persona que vio al del tiroteo, la persona lo describe, empieza la persona a hablar, ¿sí? A dar su descripción, lo describe. Entonces la persona, lo que pasa con la persona es que la persona trae la imagen grabada dentro de ella, ¿sí o no? La persona trae la imagen grabada dentro de ella y lo empieza a describir, a sacar por medio de las palabras las facciones de ese hombre. Y de ahí lo que trae adentro, esa imagen que trae ella adentro, al describirlo y con las palabras empieza a dar las facciones de ese hombre, ahí sale a la luz, a la superficie. Y los que lo conocen alrededor dicen: es fulanito, es fulanito. Amados, todos sabemos que cuando tú ves esta palabra, ¿qué es esta palabra? Para ti, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Sabes tú que en Israel los libros
sagrados, ellos no los tiran a la basura. Hay un lugar especial. Y tal vez por ignorancia algunos hemos tirado las Biblias antiguas y viejas a la basura. Pero hay lugares especiales para poner los libros sagrados, porque es Dios hablando. La Biblia es Dios hablando. En el salón, cuando un niño tira la Biblia, yo le digo a los niños, si tú vas a estar en el suelo sentado, la Biblia, ok, va a estar al lado tuyo. Pero si tú estás en una silla y la Biblia está en el suelo, está a tus pies. No. Tienes que tener respeto y reverencia por la palabra de Dios. Está bien si tú estás en el suelo, al lado tuyo está la palabra, ok. Pero no puede estar la palabra tirada, porque no la vamos a menospreciar. Es la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Dios está vestido. La vestidura de Dios es una lista de palabras, acompañadas de pequeñas explicaciones. Es una lista de palabras, el vestido de Dios, acompañadas de pequeñas explicaciones. Porque la Biblia no es un simple libro de letritas negras y letritas rojas. El verbo, ¿qué significa verbo? Verbo significa ¿sabes? Con convicción dilo. ¿Qué significa verbo? La palabra. En el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios y todo fue hecho por la palabra, por el verbo. Amén. En el verso 4 dice, es más, vamos a San Juan, lo vamos a agarrar para que se lo grabe. Verso 2, este era en el principio, la palabra, el verbo con Dios. Amén. En el 1:1, el verbo era ¿quién? Dios. Todas las cosas por él, verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, en la palabra, ¿estaba qué? La vida. Y el verbo, la palabra, la vida, ¿era qué? La luz de los hombres. Note lo que dice ahí. La luz era ¿qué? Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, en la oscuridad, resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron ¿contra qué? Contra ella, contra el verbo, contra la luz. Ahora, tú has notado, ponle ahí, espérate tantito con San Juan. ¿Tú has notado el Salmo 104? El Salmo 104, en el 104, en el verso 2 dice el salmista, te has vestido de gloria y magnificencia. No, el verso 2, el que se cubre ¿cómo? De luz, ¿como de qué? ¿Y quién es ese? ¿A quién se está refiriendo el salmista? A Dios. Si puedes ver el contexto, Salmo 104, bendice alma mía a Jehová, verso 1. Mucho te has ¿qué? Engrandecido. Te has vestido de ¿qué? De gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. El que se cubre de luz como de ¿qué? ¿Y quién es la luz? Jesús, el verbo. Por eso es que en la deidad, en Dios, en la deidad,
en Dios. Cuando decimos Dios, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son ¿qué? Uno. La deidad, Dios. Pero en Dios, en la deidad, hay tres ¿qué? Personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios se viste ¿de qué? De luz. ¿Puedes ver? ¿Y quién es la luz? Es Cristo. ¿Puedes ver? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es la luz de los hombres. ¿Comprendes? Dios está vestido ¿de qué? De luz. La palabra es Él. Entonces, este libro no son simples letritas negras y rojas, es Dios mismo hablando. Y cuando tú tomas tiempo a solas con la palabra, que tú estás leyendo la palabra, que tú estás íntimamente con la palabra, el Espíritu Santo, tú empiezas a escuchar la voz de Dios, ya no la tuya leyendo, sino la voz del Espíritu Santo, y te está pasando una película y te está pasando imágenes, te está dando visiones el Señor. Él está vestido de luz, el que se cubre de luz como de vestiduras, dijo el salmista. En el verso 6 de San Juan 1 dice la escritura que vino uno enviado de Dios. ¿Y este quién era? Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? A fin de que todos creyesen por él. Ahora fíjate lo que dice de Juan. No era él ¿qué? O sea que Juan no era ¿qué? La luz, sino para que diese testimonio de la. Entonces no era Juan la luz, pero él vino a dar testimonio ¿de quién? De la luz, del verbo, de la palabra. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, aquella luz que ilumina a todo hombre, Dios, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Dios está vestido ¿de qué? De luz. El verbo, la palabra es ¿qué? Luz. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. El hombre sin la palabra está en total oscuridad. El hombre sin la palabra está y vive en total oscuridad. Él es el que nos alumbra. Su palabra alumbra, dice el Salmo 119. Su palabra alumbra, nos alumbra. Lámpara es el espíritu del hombre y el soplo del Altísimo, el soplo del Altísimo. Nosotros tenemos la luz adentro. Somos una lámpara del Señor, donde el soplo del Espíritu Santo nos está revelando y nos está dando visión tras visión, visión tras visión. Por lo tanto, cuando Él habla, tú estás viendo lo que Él dice. A mí me da risa cuando Pablo está ante Félix. Mira, ve para allá rapidito. En Hechos 24, por favor.
Porque cuando Dios habla, amado, tú ves lo que Él habla. Voy a subir a la torre, Hechos 24. Voy a subir a la torre y ahí esperaré para ver lo que Jehová me va a decir. En Hechos 24, verso 24, dice: algunos días después, viniendo Félix, el gobernador romano, ¿sí?, con Drusila su mujer, que era ¿qué? Era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó con Félix? Se espantó. ¿Te fijas? Cuando le habló de la justicia, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando le habló del dominio propio, este gobernador le gustaban las mordidas. Cuando tú lees la historia, él todavía estaba esperando a que Pablo le diera mordidita para dejarlo libre. Pero Pablo nunca le dio mordida, nunca se echó la maroma. Allá en México dicen los tránsitos: pues échate la maroma y te dejo ir. Así me dijeron una vez. ¿Qué le decía yo? Que se eche la maroma, señorita. ¿Qué? No se haga. No sé qué dice. Yo no sabía. Y después mi hermana risa y risa: te estaba pidiendo mordida. Pablo no se la echó porque usaban túnicas. No es cierto. Era porque era recto y era justo. Pero te fijas, dice la escritura que Félix se espantó y dijo: ahora vete. Porque lo que Pablo estaba hablando era palabra de Dios. Y él estaba viendo una película, estaba teniendo una visión. Cuando tú hablas el evangelio, cuando tú vas y hablas el evangelio de Jesús, tú, cuando eres usado por el Espíritu Santo, porque tenlo por seguro que cuando tú oras y dices: Señor, úsame, usa mi boca, porque esta es la visión celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces, cuando usted va y predica la palabra, usted está predicando la palabra, usted está hablando la palabra, usted les está leyendo la palabra, ellos están recibiendo visión. Entonces ahí están viendo el juicio final, están viendo la justicia y están viendo el carácter de Cristo que un hombre y una mujer debe de tener. No pudo con eso Félix y le dijo: no, cállate, vete. Se espantó el hombre. Se miró ardiendo en el lago de fuego el hombre. Se miró delante del trono del gran juicio. Dios mío, tenlo por seguro que cuando Dios está hablando, el Espíritu Santo está pasando la visión, está pasando la película y está pasando el final. Lo estás viendo. Subiré a la torre para ver qué es lo que Dios me dice. Cuando tú vas y hablas el evangelio, estás hablando la palabra. Yo por eso les saco la palabra, lo que la Biblia dice. Y el que va conmigo a predicar, sí o no, siempre me ve que les digo: abre aquí, lee aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que es Dios hablando y Dios está vestido de palabras y explicaciones, y el Espíritu Santo está ahí pasando visión, y la gente está viendo el juicio del gran trono blanco, está viendo la justicia que es por la fe, y está viendo el carácter de Cristo, la vida nueva en Él. A eso eres llamado tú. Dios está vestido de palabras. Tú ves lo que Él dice. Tienes imágenes grabadas de la palabra dentro de ti, ¿sí o no? En la clase de inglés, todos los que estudiaron aquí, en la clase de inglés a ustedes lo ponían a leer. Y ya después que usted terminaba el libro, usted tenía que dar una explicación de lo que usted leyó, ¿sí o no? Con sus palabras usted tenía que dar una explicación del libro, ¿sí o no? ¿Y qué era lo que proyectabas tú? Imágenes.
en tu explicación. Tú tienes que tener comprensión de lo que lees. Si no, repruebas, ¿sí o no? Usted tiene una imagen, una película, visión, cuando usted lee la escritura, cuando Dios le está hablando. Usted ve lo que lee, usted ve lo que oye de parte de Dios. Es lo que dijo Habacuc. Por eso me gusta lo que Dios dice, porque ahí está el fin de todas las cosas. ¿Qué es lo que pasará? Dios no se viene con rodeos, ni está jugando a la iglesita. Él muestra la película, Él muestra la imagen y su fin. Es por eso que tienes que entender, cuando Dios habla, te está dando visión, te está proyectando una película, una imagen de las cosas. Es por eso que, mira, dice Habacuc que Dios le dijo que escribiera lo que está viendo. Escribe lo que ves. Lo que te estoy diciendo, escríbelo. Y el que venga y vea, va a correr en ello. ¿Sí o no? Va a correr en ello. 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 Se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover. Va a correr en ello. Cuando Dios habla, tú estás viendo lo que Dios te está hablando y tú estás corriendo en ello. Estás corriendo en ello. Estás actuando hacia la meta, hacia el final. Vives el presente. Vives en el presente, el futuro. Aunque te digan que no, aunque te golpeen, aunque te den nos negativas, tú sigues corriendo porque ya vistes el final, porque Dios ya te lo enseñó. Esa es la visión. Tú ya vistes la imagen. Aunque parezca que todo está negro, aunque parece que no va a pasar, Dios te dice, corre en ello, porque ya tú lo viste, ya Dios te enseñó el final. Sigues corriendo, te sigues moviendo. Ahí vas otra vez, ahí viene el enfadoso otra vez. Pero no se preocupe, tal vez en unos meses, en unos días, 1 año, 2 años, le van a decir, muchas gracias por haberme dicho y yo tan duro, tan cabezón que era. Porque tú miraste la visión. Tú miraste el final y sigues en lo que Dios te habló. Es por eso que Dios aborrece la idolatría, ¿sabes? Aborrece los ídolos. Porque tienen ¿qué? Ojos, sino ¿qué? Tienen manos, sino ¿qué? Tienen pies. Y tienen que ser ¿qué? Tienen que ser ¿qué? Llevados. Las imágenes de ellos nada son, dice el Señor. Un papel, una imagen muerta, ahí clavada en la pared, un ídolo. Cortan árbol del bosque y luego se hacen un mono, se hacen un ídolo y luego lo afirman en la pared y dicen, este es mi Dios. Y ahí está la imagen. Seca, muerta. ¿Tiene vida? No. ¿Corre? No. ¿Camina? No. ¿Entiende? No. No hay espíritu en ella. Pero ustedes son los hijos y las hijas de Dios. Y dentro de nosotros está el Santo Espíritu, que nos revela todas las cosas y nos hace correr en la visión. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? El profeta Elías. Mira, vete a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes, 18. ¿Se acuerda usted que Elías oró y no llovió por cuánto tiempo? 3 años y medio no llovió, ¿sí? Y el rey Acab lo mandó buscar a Elías por todas las esquinas y los hacía jurar que no lo habían visto a Elías.
Lo buscó, porque había sequía. Entonces, como había sequía, no había agricultura, no había alimento, los animales estaban muriendo. Entonces agarra a su siervo y le dice: ¿sabes qué? Tú vete por un camino y yo me voy por otro, le dice, y vamos a buscar a ver si encontramos alimento para los animales, porque se van a morir. Lo que dijo acá. Y cuando va el siervo de Elías, andan buscando la hierba para darles de comer a los animales, y de repente el siervo de Acab, se encuentra Elías, y cuando lo ve le dice: ¿es usted mi señor el profeta? Así soy yo. Y luego le dice: ve y dile al rey que me has encontrado. No, dice, porque si yo voy y le digo al rey que te miré, y luego él viene aquí y a ti el Espíritu Santo te va a hacer que te vayas para otro lado, a mí me van a matar. Y le dice Elías: te prometo que aquí voy a estar cuando venga el rey. Entonces va y le dice, ya le había dado la palabra Elías, que ahí iba a estar para que no lo mataran. Y le había dicho el siervo: acuérdate que cuando hicieron la matazón de los profetas, yo guardé en mi casa de 50 en 50, les di agua y les di pan a los siervos de Dios. Sí, le dice: no te preocupes, yo aquí voy a estar, no te va a pasar nada, nadie te va a matar, el Espíritu Santo no me va a llevar, aquí voy a estar esperando acá. Y viene acá y le dice Elías, le dice: súbete al carro, le dice, a la carroza, súbete al carro, le dice, y vete, le dice, porque he visto una nube como la palma de la mano de un hombre, y va a caer un aguacero, le dice. Así es que antes de que te atasques en el lodo, vete recio a tu casa, le dice. Y ahí va, acá en la carreta, por todo el campo, y el cielo tronando, y el cielo tronando. Y de repente, ¿qué dice la escritura? En el verso 46, Primera de Reyes 18. Y la mano de Jehová estuvo ¿sobre quién? Sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar ¿a dónde? Jezreel. Imagínate tú, va el rey en la carroza, todo lo que da, y el cielo tronando, porque el aguacero ahí viene, un torrente de agua. Y cuando va Elías también, él va corriendo, pero el Espíritu Santo viene sobre Elías, y Elías empieza a correr. ¿Y qué crees? 14 kilómetros corrió Elías y llegó a Jezreel y le ganó la carrera a la carreta. Porque Elías tenía visión y corría en la visión y sabía lo que iba a acontecer, y el Espíritu de Dios estaba con él. Porque el que te revela, el que te hace hablar, el que te usa, es el que Jesús nos dejó aquí, es el Santo Espíritu de Dios. Amén. Ahora, Dios está vestido ¿de qué? De palabras. Y la palabra viene a ti. Y cuando tú escuchas la palabra, estás viendo la palabra. Él te dice una palabra e inmediatamente el Espíritu Santo te pone la imagen, una visión en la cual tú te ves. ¿Se acuerda usted de Isaías? Isaías 6, la visión de Isaías. Vamos para allá, Isaías 6. Isaías 6. Aleluya. En el año que murió, ¿quién? Mira la visión que tuvo, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había ¿qué? Serafines. ¿Qué son los serafines? Son los seres de fuego que tienen 6 alas. Con 2 cubren el rostro. Son seres que están alrededor del trono del Señor, pero los serafines son puro fuego, ¿ok?
con 2 cubren el rostro, con 2 vuelan y con 2 cubren los pies. A ver si me das Isaías 6, por favor. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había ¿qué? Por encima del Señor, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pero eran seres de fuego, ¿comprendes? ¿Comprendes? Y el uno al otro daba voces. Y el uno al otro, y el uno al otro, los serafines, ¿sí? Alrededor del trono del Señor, alrededor del trono, dice que uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su ¿qué? De su gloria. Y los quiciales de las puertas, los quiciales, ¿cómo se llaman? Los marcos, gracias José, los marcos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Cuando él escuchó: Santo, 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 que los serafines, aquellos seres angélicos de fuego, decían uno al otro: Santo, Santo, Santo. Al escuchar eso, Isaías, ¿qué es lo que dijo? ¡ay de mí, que soy qué! Muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, en el momento cuando él escucha que Dios es ¿qué? Santo, 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 él vio toda su inmundicia de su comportamiento y de lo que él hablaba con los de su ¿qué? Pueblo, ¿que no? ¿Te fijas? Que cuando tú escuchas la voz, la palabra de Dios, Dios te hace ver, te da visión. Inmediatamente Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea que él hablaba lo mismo que hablaba la gente. Dios es santo, santo, santo. Y cuando tú ves la santidad de Dios, cuando la palabra la escuchas, cuando Dios te está hablando que Él es santo, 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 tú empiezas a ver su santidad, su pureza. Y ahí te sientes tú la persona más sucia. Y te ves tu vida y lo que tú hablas. Y te dices: ay de mí, que soy muerto ante tanta santidad, ante tanta pureza. Estoy muerto, estoy liquidado. Me acuerdo cuando yo le contaba mi testimonio a un hombre, yo estaba joven, era un señor él, y le empecé a decir aquella experiencia que tuve con Jesús, de cómo él vino y yo lo vi, pero no te voy a decir, mira, era así. No, yo no te lo puedo escribir. Yo sabía que era él y vi su santidad. Y ahí le empecé a decir yo: Señor, perdóname. Y le conté a ese señor que yo me sentí sucia, la mujer más baja. Y me dijo: ¿qué? Oiga, pues usted era prostituta, tomadora, fumadora o qué. No, es que no necesita ser ni prostituta, ni tomadora, ni fumadora, ni nada. El simple hecho que naces con el pecado, ¿sí? Y te encuentras ante la santidad, ante la pureza, te sientes que estás muerto, que no eres digno. Mas gracias damos por Cristo, que nos lavó y nos perdonó. Ay de mí, dice, porque estoy en medio de los que hablan barrabasadas, groserías y todo. Ya han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías vio más allá de las palabras que escuchó.
Él vio, ahondó en lo íntimo, en el corazón de Dios, lo que Dios es. Y se vio a sí mismo, llevándose las manos. ¿A dónde cree usted que se llevó las manos? Yo creo que a la boca. Yo creo que a la boca. Porque hablaba puras cosas inmundas. Estoy muerto con esta vida que llevo. Ahora, cuando él tiene la visión, tú te das cuenta que Isaías caminó y corrió en la visión que vio. Porque si tú te das cuenta, Isaías, tú sabes que tiene 66 capítulos el libro de Isaías. Y cuando tú lees el libro de Isaías, el capítulo 39 termina con un juicio sobre la casa de Ezequías. Pero en el verso 40 empieza: consolaos, consolaos, consolaos. 39 libros en el Antiguo Testamento son juicio, juicio, juicio y ley y muerte. En el los 39 libros en el Antiguo Testamento son juicio, ley y muerte. El libro de Isaías, los 39 capítulos, cuando terminan, es juicio para la casa de Ezequías. Y en el capítulo 40, empieza: consolados, consolados, con la gracia, ley y gracia. Isaías se guardó y caminó en esa visión de santidad, y fue el profeta que habló más del Mesías que ningún otro. Porque corrió en la visión. Porque la vida de un varón, una mujer, va en línea con lo que habla. ¿Sí o no? La vida de un hombre, la vida de un varón, de una mujer, va en línea con lo que habla. Siempre va en línea con lo que habla. Isaías vio las palabras de la visión que escuchó. Por eso es que cuando tú escuchas que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que, de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, estoy convencido que no lo veo, pero tengo la certeza que está hecho. Eso es Habacuc. Eso es visión. Eso es fe. Es vivir en fe. Dios habla y tú lo ves. Y caminas en ello y corres en ello y sigues hablando la palabra, sigues predicando, sigues confiando, porque Dios ya te lo dijo, hecho está. Síguele, aunque te den pajuelazos como le dieron a Pablo. Aleluya. Amado, para nosotros no hay otra vida que vivir en la visión de Dios. Porque si no, mi amado, usted va a estar seco y vacío, muerto. A Dios no le gustan los ídolos, no le gustan las imágenes. Le gusta a Dios que corramos en lo que vemos cuando Él habla, su palabra. Usted escucha la palabra, ve la palabra, y al escuchar la palabra tú te miras. No miras. Cuando yo estoy con Dios, ahora estuve a la 1:30 de la mañana con el Señor, y yo estaba en el libro de Daniel, y el Señor me estaba hablando, pero yo no miraba ahí las letritas rojas, ni miraba las letritas negras. Yo estaba viendo lo que Dios estaba hablando, lo que el Señor me estaba hablando. Yo lo estaba viendo, Él me lo estaba enseñando. ¿No le pasa a usted lo mismo? Yo digo que sí. Dios siempre está hablando, y Dios siempre, el Espíritu Santo está ahí para pasarte la película y darte la visión. Ahora, dice el Señor, fíjate, en 1 Corintios 2:16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. O sea que
Los pensamientos de Dios, mi amado, cuando Dios te habla, las palabras de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú estás escudriñando la palabra de Dios, la palabra sube a tu espíritu, entra a tu espíritu, pero desde tu espíritu sube al alma, ¿comprendes? Y en el alma, en la mente es donde ves la imagen. Entra a tu espíritu, la palabra entra a tu espíritu y sube al alma, a la mente, y empiezas a ver la película, empiezas a ver la imagen y te empiezas a ver tú haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Sabes que Dios no llamó a nadie a estar sentado en la iglesia nomás leyendo la Biblia? Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado revelación para que corramos en la visión. Si tú no corres en la visión que Dios te está dando, vas a terminar frustrado, seco y vacío. Un calientabanca nada más. La visión celestial por excelencia de Jesús es que todos los hombres sean salvos. Y para eso dejó el Espíritu Santo, para moverte a ti, para que corras en su visión, para que hagas y la lleves a cabo y la ejecutes, porque ya está hecho. Ya está hecho. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes que nos golpeaban, nos rechazaban, nos decían de cosas, pero nosotros nos alegrábamos, ¿sabes? Sí, en el momento la carne como que siente, pero veníamos y contábamos, porque Jesús dijo: bienaventurados, más que felices son cuando les digan todas clases de cosas por causa de mi nombre. Alégrense. Y nosotros lo vivíamos. No, pero a la primera, ay, ya no voy a ir para allá porque, ay, me ofendió. Ya está perdido todo. No os convirtáis a ellos, que ellos se conviertan a vosotros, dice el Señor. Ay, sí, pero es que está muy duro. ¿Sabes qué? Aunque las cosas estén duras, yo tengo una promesa de Dios. El Señor dijo que Él iba a guardar el mejor vino para lo último. ¿Sabías? Y yo creo que Dios va a tener un alcance de almas en estos últimos tiempos como nunca, porque el vino es el Espíritu Santo. Y Él es el que convence de pecado, es el que convence de la verdad, Él es el que convence de la justicia, Él es el que convence del juicio, Él es el que convence a los hombres para que abran el corazón y reciban a Jesús. Aunque las cosas están duras, yo creo en esa palabra. Cuando Él dijo que el mejor vino está reservado para lo último, yo creo que estamos en los últimos tiempos y yo estoy esperando esa cosecha de Jesús a través de nosotros, los sembradores de la palabra. ¿Y usted? Porque a usted ya Dios le ha hablado y Dios le ha dado visión. Dios ha hablado a tu espíritu y lo ha subido a tu mente, a tu alma, y te ha pasado la película. Tener visión es vivir por fe. Es la certeza de lo que se espera. Es estar convencido que aquello que no ves está hecho en el nombre de Jesús. Está hecho. ¿Quién es tú? Tu reto allá afuera. Que invitaste a una persona y vino una vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está. Ay, es que en el trabajo no nos permiten hablar. A mí la Biblia me dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es que voy y le invito y me dice que el tío, que la tía. A mí la Biblia me dice que los obligues a venir, ¿sí o no? Fórzalos a venir. Es que tu mente, ni mi mente, es la mente del Señor. Pero Pablo dice que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Ay, es que no entiende esta persona que aquí no debe de andar hablando, no debe de ser eso, y que todo tiene su momento. Insta, tiempo y fuera de
tiempo. Fórzalos a venir a mi casa, dice el Señor. Fórzalos. Por lo tanto, una visión es una imagen clara en tu mente impartida por el Señor para un futuro glorioso que tú vas a disfrutar aquí, desde ya. Porque cuando tú te mueves en la visión que Dios te está dando, te empiezas a mover en la vida en el Espíritu. Es cuando empiezas a caminar la vida en el Espíritu. Es cuando empiezas a depender de Dios. Es cuando tú le estás creyendo a Dios: Señor, yo sigo hablando y yo espero en ti, Señor. Empiezas a vivir una vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios trae a manifestación su palabra. En el momento cuando tú menos piensas, ahí ¡puc!, Dios la trae a manifestación y se da a luz. Lo que estaba en oscuridad se da a luz, porque son palabras de Dios y Él está vestido de luz. Y cuando tú llevas la luz, amado, algo tiene que acontecer donde la luz llega. Y si usted, y aunque la cosa está muy oscura, usted siga llevando la luz, siga llevando la palabra, porque las tinieblas no pueden contra la luz, contra la palabra. Dime tú, ¿puede acaso las tinieblas contra la luz? Entonces siga en esa visión y siga llevando la luz, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Es como cuando tú llevas un foquito chiquito a un cuarto oscuro, o prendes un cerillo y nomás te alumbra aquí. Y ahí está. Y tú das un mensajito y te corrieron casi a patadas. Pero llegas ahí donde prendiste el cerillito y le pones una velita. Y hay más lucecita. Y te dan otra patada. Ya iba por fuera. Pero tú ya prendiste la velita, ya se ve más ahí en esa oscuridad. Y ya después vuelves otra vez y ya no es una velita. Y es una vela grande y hay más luz. Y te avientan y te dicen: vete de aquí, como eres enfadoso. Y te empiezan a decir y te dan y te dan y te dan, como Pablito ya estaba sangrando. Pero regresas y de repente ya llegas con una lamparota y ¡puc!, todo iluminado. La palabra, la palabra, la palabra alumbrando. Pero ¿qué que a la primera los dejamos? ¿Qué que a la primera los dejamos? ¿Se acuerda usted cuando Dios le dice a Jeremías: ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú? En Jeremías 1:11 la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Todos conocemos la historia de Jeremías. Cuando la nación de Israel se había apartado de Dios y por la maldad de ellos iban a venir cosas terribles sobre los judíos. Y todos conocemos la historia de Jeremías, que Jeremías por descendencia era un sacerdote. Él por herencia debía de hacer los sacrificios, presentar los sacrificios en el altar, en el templo, pero Dios lo llama a ser un profeta. Y cuando Dios empieza a hablar a Jeremías, Dios le empieza a pasar las visiones a Jeremías de lo que iba a acontecer. Porque Israel había dejado a Dios, porque Israel se había ido tras los ídolos, porque Israel había pecado, ¿sí? Pero Jeremías, como hablaba con Dios y escuchaba a Dios, vivía en el mundo espiritual, vivía en el espíritu, hablando y oyendo a Dios. Y Jeremías vio lo que Dios iba a manifestar en lo natural sobre el pueblo. Lo vio en el espíritu. Dios le habló a su espíritu, lo subió a su mente, y Jeremías empieza a ver la película de lo que acontecería con Israel, con Jerusalén. Jeremías vio cómo los babilonios iban a entrar y la ciudad iba a ser cautiva, iban a ser llevados cautivos. Miró el juicio sobre la nación, pero también miró la restauración de la nación. Jeremías 1:11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo:
¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, ¿veo qué? Una vara de almendro. Usted sabe que el árbol de almendro es el primero que retoña en la primavera, ¿verdad? Es el primero de todos. Este lleva fruto antes que llegue, mejor dicho, la primavera. Cuando llega la primavera, él ya está todo retoñado. Yo tengo un árbol de almendro allá en México, en mi casa. Ahora, este árbol de almendro se adelanta a todos los árboles. ¿Cómo vivía Jeremías? En comunión con Dios, en oración. Por lo tanto, Jeremías vivía adelante de todos. Jeremías miraba cuando Dios le hablaba, él estaba viendo lo que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque él vivía adelante de todos. Amado, tú puedes vivir adelante de todos. Usted pregúntele a mis hijos, cuando eran chicos, a mí el Señor me decía lo que andaban y qué traían. Pregúntele a Luis. Luis, ¿te acuerdas que estaba chico? Dígale. Es cierto que tu mamá una vez le dieron un CD ahí en Chino Valley, en la escuela de música mundana, y yo estaba orando y el Señor me dijo, ve al último cajón de la cajonera de Luis, porque ahí tiene un CD mundano. Y llegué y entré al cuarto y abrí y estaba el CD mundano. Le dije, ¿esto qué está haciendo? Que un niño me lo dio, a quebrarlo. Aquí no entra basura. Pregúntele. En otra ocasión me acuerdo cuando ya después nos venimos de Chino Valley, y me acuerdo que estábamos evangelizando en una casa, y ahí en esa casa pues estábamos evangelizando a los que faltaban, porque según los demás iban a la iglesia. Entonces cuando ya nos vamos y nos vamos subiendo a la ven, ¿te acuerdas, Ernesto? Y Luis y Diana y Maricruz, pues sí, Sara estaba bebé, se suben a la ven atrás, pero cuando me subo yo, el Espíritu Santo me dice, fulanito le dio un iPad a Luis con música mundana y lo trae guardado en tal bolsa. Y me le acerco yo a Ernesto y le dije, Ernesto, el Señor me acaba de decir así, así, así y así. Llegamos a la casa. Antes de que entráramos a la casa, Ernesto abre la puerta y le dice Ernesto a Luis, arriba las manos. ¿Qué traes, papá? ¿Qué traes, papá? Le dice, dame lo que te dio. ¿Cómo se llamaba? Bebo, ¿va? Dame lo que te dio Bebo. ¿De qué hablas tú, padre? ¿Qué hablas tú? Pero ya le había dicho. Y le saca a Ernesto el iPad chiquito. ¿Cómo supiste? Pues acuérdate que oramos, mijito, y el Espíritu Santo habla. Vives adelante, vives como el almendro, adelante. Dios te está hablando y te está avisando, pero esto viene a través de la comunión con Dios, el hablar con Dios. Dios te pasa la película, te da la visión, y Dios prometió que tendríamos visiones, ¿sí o no? Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Tenemos un Dios vivo, amados. A mí el Señor hoy en la mañana me dijo que Dayanara ya había llegado. Me habló así y así y así y así, me dijo. Cuando llegué, volteé y dije, sí, ahí está. Vives adelante. Vives adelante. ¿Qué ves? ¿Qué le dijo que había visto? Una vara de almendro. Una vara de almendro. Acuérdate, el árbol de almendro es el primero que retoña antes que llegue ¿qué? La primavera. Se adelanta a todos los árboles. Se apresura. El asunto es que el almendro es Dios y tú eres la vara. Y tú estás en el almendro. Y tú vas a vivir adelante si vives conectado a Él en oración. Vas a tener visión y Dios te va a estar mostrando lo que está adelante. ¿Comprendes?
Uno como pastor pasa por diferentes cosas. Y cuando están pasando las cosas, el Señor está pasando película. Y luego yo le digo a mis hijas o a mi esposo, así, 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 así. Ay, pero no seas tan dura. En veces me dice Diana, no, no soy dura. Es que ya Dios está pasando la película. Está pasándome lo que está aconteciendo. Vives en el almendro, Dios es el almendro y tú eres la vara, por lo tanto vives adelante y estás viendo adelante, estás teniendo visión constante porque vives en Él y para Él y estás corriendo en Él, la vida en el Espíritu. Verso 12, y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En pocas palabras, todo lo que estás viendo en el ámbito espiritual, estoy a punto de manifestarlo en lo natural. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. O sea que del norte, del lado del norte, se iba a vaciar el mal sobre toda la nación. Y llegaron los babilonios. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Jeremías conocía al pueblo, conocía la rebeldía del pueblo hacia el Señor y sabía Jeremías que al hablar todas estas cosas del norte van a venir y van a sitiar Jerusalén y todos serán llevados cautivos y se va a vaciar la maldad como una olla hirviendo. Todo esto va a arder, va a ser quemado, no quedará nada. Jeremías conocía la rebeldía del pueblo y sabía que lo iban a matar y que lo iban a mandar al pozo. Y usted conoce la historia de Jeremías, el profeta lloró, le hicieron de todo, pero habló la visión. Su realidad le decía, te van a matar, te van a desechar. Su realidad le decía, te van a arrastrar. Pero por encima de mi realidad, de que me van a rechazar, que van a hablar de mí, que van a decir de todo, que me van a arrastrar tal vez con la boca o lo que sea, por encima de mi realidad está la realidad de Dios que se tiene que cumplir en esta tierra. Y Dios ha dicho que nos va a guardar a nosotros. ¿Sí o no? Por eso cuando va a predicar, vaya confiado que el Espíritu Santo va con usted y que ángeles acampan alrededor de usted. Porque la voluntad de Dios, la visión celestial de Cristo, ¿cuál es? Que ninguno ¿qué? Más que todos vengan al conocimiento de Cristo. Al conocimiento de Cristo. Tú pues, le dice, ciñe tus lomos. Ármate de valor, le dice. Levántate, háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellas, no tengas miedo, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En pocas palabras, Dios está diciendo, levántate, háblales, diles, no les tengas miedo. No les tengas miedos. No temas delante de ellos. Sígueles hablando, sígueles diciendo, aunque te digan, aunque te hagan, sígueles hablando, sigue orando, sigue hablando, sigue diciendo. Llévales luz, llévales luz, llévales luz a las tinieblas, llévales luz, llévales luz. Porque si no, dice el Señor, si te quedas callado, si retrocedes, si te echas para atrás, entonces ¿qué dice Dios? Entonces yo te voy a quebrantar a ti delante de ellos. Ah, eso sí está feo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que esto, si no vivimos en su verdad, amado, es tremendo. Seremos como el montón, como la bola.
seremos como los demás. Amado, cuando usted está delante de alguien, las piernitas tiemblan, ¿sí o no? No hayas ni cómo empezar. Hable palabra. Es mejor temblar delante de ellos y no delante de Dios, por no haber hecho la visión que Él nos puso, la que Él vino y sembró a nuestro espíritu y subió a nuestra mente. Chavos de aquí se han visto predicar. Chavos de aquí se han visto en el altar. Dios ya les sembró. Es más, Dios les ha dado dones, talentos. Y se han visto predicar, se han visto enseñar, se han visto ministrar en el altar. Pero la pregunta es, ¿estás corriendo en la visión que Dios te ha dado? ¿Estás con un maestro para aprender música? ¿Estás aprendiendo las notas? ¿O nomás estás escuchando que Dios te está hablando, pero ahí tú lo estás dejando? No somos imágenes, porque una imagen, un ídolo, no hay espíritu en ella que lo haga correr ni andar. Nosotros somos los hijos y las hijas de Dios con el Espíritu Santo que nos hace correr en la visión. Y si no hacemos lo que Dios nos está mandando, entonces Él nos va a quebrantar a nosotros. Por años y años y años yo he escuchado cómo han muerto gente en tristeza y decir, pude haber hecho y no hice. Tanto que pude haber dicho y no dije. Tanto que pude haber alcanzado y no estiré la mano ni abrí la boca. Cimentados en nosotros. Esta es la promesa de Dios para nosotros en el verso 18 del capítulo 1 de Jeremías. Porque he aquí, dice el Señor, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. ¿Tú entiendes un muro de bronce cerrado? Que nada te va a entrar, nada te van a hacer. Mira lo que Dios te está diciendo. Te he puesto en este día como ciudad fortificada, amurallada, fuerte, como columna de hierro. Aunque te quieran hacer, aunque te quieran deshacer con palabras, obscenidades o lo que sea, no va a prevalecer contra usted. Y como muro de bronce cerrado contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no ¿qué? No te van a vencer, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. Él dice que Él está apresurando su palabra, la visión, para que se manifieste en lo natural. En lo natural. Hemos recibido palabra de Dios. Y yo creo y confío que su palabra es sí y amén. En estos últimos tiempos Dios ha depositado una unción sobre esta casa. Y Dios está levantando la juventud. Todo lo que hemos venido haciendo ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios lo viene respaldando.
Vamos a tener cosecha. Vamos a tener cosecha. Vamos a tener cosecha. Tenemos cosecha. Sigamos llevando la luz. Sigamos corriendo en la visión. Porque Dios ya lo dijo. Dios ya nos, ¿cuántas veces ya nos habló? 3. Van 3 veces que recibimos palabra. Y lo tremendo es que cuando Él da una palabra, la confirma, ¿sabes? ¿Y cómo la confirma? El Espíritu Santo actuando.